Me llamo Wendy Thomas. Tengo 29 años y soy enfermera registrada. Déjenla ir. No vamos a pagar la cirugía, le dijo mi papá al doctor mientras yo estaba en coma, con tubos en la garganta y el corazón apenas latiendo. Lo dijo como quien cancela una suscripción, sin dudar y sin que le temblara la voz. Firmó la orden de no resucitar a las 11:18 de la noche, un martes. No porque los doctores dijeran que ya no había nada que hacer, sino porque el departamento de cobros le dijo la cantidad. Eso fue todo, un número. Y cuando desperté 3 semanas después, llena de moretones, rota y casi sin poder levantar la cabeza, descubrí que la orden de no resucitar ni siquiera fue lo peor que hizo mientras yo estaba inconsciente. Lo que hice en las siguientes 24 horas no solo cambió mi vida, también derrumbó la suya, y nunca lo vio venir porque olvidó algo sobre mí. Antes de seguir, te pido que le des like y te suscribas, pero solo si de verdad conectas con esta historia. Ahora déjame regresar 7 meses atrás, al día en que murió mi abuela y todo empezó a desmoronarse. Yo nací con un agujero en el corazón, un defecto del tabique ventricular, así lo llamó el cardiólogo. Tenía 4 años cuando me abrieron el pecho. La cirugía duró 11 horas. La cuenta les tomó 20 años olvidarla a mis papás, o mejor dicho, a mi mamá, porque mi papá nunca la olvidó. ¿Sabes cuánto le costaste a esta familia, Wendy? Tenía 8 años la primera vez que me lo dijo. Yo solo había pedido unos tenis nuevos porque los míos ya estaban rotos de la suela y se me mojaban los calcetines cada vez que llovía. Él estaba sentado en la mesa de la cocina con un montón de cuentas médicas. Ni siquiera levantó la mirada. $214,000. Eso es lo que costaste. No me compraron los tenis. A los 12 años dejé de pedir cualquier cosa. A los 15 cuidaba niños en 3 casas de la cuadra para pagar mis propios útiles escolares. A los 18 firmé sola mi primer préstamo estudiantil, mientras mi hermana mayor, Meredith, hacía sus maletas para ir a la universidad estatal que mis papás le pagaron completa. Nadie decía nada. A Meredith le dieron carro a los 16, yo me iba en camión. A ella le pagaron la universidad, yo recibí un plan de pagos. A ella le hacían cenas de cumpleaños en restaurantes, a mí me daban pastel de caja y una tarjeta firmada solo por mi mamá. Y yo acepté todo eso. Esa es la parte más difícil de explicar. No estaba enojada. De verdad creía que les debía algo. Mi papá lo repitió tantas veces, le costaste todo a esta familia, que esa deuda se sentía tan real como la cicatriz en mi pecho. La cargaba igual que mi gafete de enfermera, todos los días, sin pensarlo. La única persona que nunca mencionó esa deuda fue mi abuela, Lillian. Lillian Price vivía sola en una casita de ladrillo en la calle ELM, en Norristown, Pensilvania. Tenía 2 recámaras, un baño y un columpio en el porche que rechinaba cuando soplaba el viento. Vivió ahí 41 años, crió a mi mamá en esa casa, enterró a mi abuelo desde ahí y mantuvo su jardín vivo cada invierno. Empecé a visitarla todos los sábados cuando tenía 23 años, recién salida de la escuela de enfermería y ahogada en deudas estudiantiles. Manejaba 40 minutos de ida y 40 de regreso, le llevaba el súper, le tomaba la presión, me sentaba con ella en el columpio del porche y le escuchaba hablar de todo y de nada. Nunca me dijo me debes algo. Me decía cosas como, cuéntame cómo te fue en la semana, mi niña. ¿Ya comiste hoy? Y una vez, casi al final, con las manos temblándole y la voz apenas en un susurro, me dijo algo que no entendí. Ya dejé todo arreglado para ti, Wendy. Cuando llegue el momento, un hombre llamado Kessler te va a encontrar. Yo sonreí y le apreté la mano. Pensé que estaba confundida. A veces se le iban las ideas, o eso creía yo. Tenía 84 años. Supuse que eran las medicinas hablando. A mi papá le molestaba que yo la visitara. Estás gastando gasolina a lo tonto, decía. Ni siquiera se acuerda de tu nombre. Eso era mentira. Lillian estuvo lúcida hasta su último suspiro. Se acordaba de todo, incluso de cosas que mi papá hubiera querido que olvidara. Murió un jueves de marzo, tranquila, mientras dormía, en esa casita de ladrillo en la calle ILM. Mi papá organizó el funeral, pequeño y rápido.
No me dejó decir unas palabras. Que sea corto, me dijo en la puerta de la funeraria. No vamos a hacer un espectáculo. Me quedé hasta atrás y me despedí en silencio. Lillian había dicho que Kessler me encontraría. Yo no sabía quién era Kessler. Todavía no. Haría falta un coma, una orden firmada para dejarme morir y 4 días en una cama de hospital para que ese nombre significara algo. 3 meses después del funeral de Lillian, iba manejando a casa después de un turno nocturno de 12 horas en el hospital. Eran las 4:17 de la mañana. Ruta 202, llovizna ligera. Recuerdo el reloj del tablero porque estaba calculando cuántas horas podía dormir antes de mi siguiente turno. 6, si me saltaba el desayuno. 5, si me bañaba. Nunca volví a hacer ese cálculo. Una camioneta se pasó el alto a 80 kilómetros por hora. Me pegó del lado del conductor con tanta fuerza que el carro se dobló como si fuera de papel. No recuerdo el golpe. No recuerdo los vidrios. Me dijeron que estuve consciente como 90 segundos después del impacto, lo suficiente para que el paramédico me oyera decir mi nombre, y luego nada. Inflamación cerebral, 4 costillas rotas, hemorragia interna. El equipo de urgencias en St. Catharines, mi propio hospital, donde yo fichaba entrada y salida 5 días a la semana, me abrió en menos de 1 hora. Pero el sangrado no paraba. Necesitaban una segunda cirugía, un especialista, más tiempo en quirófano, y alguien tenía que autorizarlo. No tenía esposo ni hijos. El contacto de emergencia en mi expediente era el mismo desde que tenía 18 años, porque mi papá insistió en que así fuera. Gerald Thomas, pariente más cercano. Lo llamaron a las 10:30 de la noche. Llegó a las 10:47. Sé la hora exacta porque quedó registrada en recepción. Y no fue a mi habitación primero. No le preguntó a la enfermera cómo estaba. No preguntó si tenía dolor, si tenía miedo o si había despertado fuera una vez. Caminó directo al departamento de cobros y solo hizo una pregunta. ¿Cuánto va a costar esto? Lo que pasó después lo supe por una mujer llamada Patricia Walsh. Todos en St. Catharines le decían Pat. Era la jefa de enfermeras, 28 años trabajando en el hospital, voz rasposa y una memoria que no se le escapaba nada. Pat estaba en la estación de enfermería cuando mi papá salió de facturación y buscó al doctor Richard Hall, el cirujano que llevaba mi caso. Ella escuchó todo. La segunda cirugía, dijo mi papá, ¿cuál es el estimado? El doctor Hall explicó, entre 180 y $240,000, dependiendo de complicaciones. El seguro cubriría una parte, pero quedaría una cantidad fuerte por pagar, sobre todo porque mi papá era codeudor en algunas de mis cuentas médicas anteriores. Él insistió en eso cuando yo tenía 18 años. Yo pensé que era un favor. En realidad era una correa. Mi papá ni siquiera parpadeó. Ella no tiene un representante médico, dijo. Soy su padre. Yo tomo las decisiones. El doctor Hall asintió con cuidado. Así es el protocolo cuando no hay un representante registrado, el familiar más cercano decide. Y entonces mi papá dijo, déjenla ir. No vamos a pagar la cirugía. Pat me contó después que el doctor Hall se quedó mirándolo unos segundos largos, sin responder. Mi papá no bajó la mirada. Ha sido una carga económica toda su vida, agregó mi papá. No resucitar. Firmó la orden de no resucitar. La mano firme, sin dudar. Dejó la pluma sobre el escritorio, preguntó si había algo más que necesitara firmar y caminó hacia el elevador. No entró a mi habitación. No miró por el vidrio. No se despidió. Pat estaba detrás del mostrador de enfermería, agarrándose con las 2 manos. Me dijo que tenía los nudillos blancos de la fuerza. Me dijo que quería gritar. Pero no gritó. Hizo algo mejor. Se sentó y abrió mi expediente de empleada. En St. Catharines, cada enfermero llena un paquete de emergencia cuando entra a trabajar, datos de contacto, seguro, alergias y designación de representante médico. La mayoría se salta esa última parte. Yo no. 3 años antes de esa noche, yo había nombrado como mi representante médica a Deborah Owens.
Débora era mi mejor amiga de la escuela de enfermería. Vivía a 45 minutos, en Cherry Hill, Nueva Jersey. Su nombre estaba claro en mi archivo, nombre completo, teléfono, relación. Pat lo encontró en menos de 2 minutos. La llamó a las 11:14 de la noche. Débora contestó en el segundo timbrazo. Pat le explicó todo, el accidente, el coma, la cirugía que necesitaba autorización y un padre que acababa de firmar una orden para dejar morir a su hija. Débora no hizo preguntas. Solo dijo, voy para allá. Manejo 90 minutos bajo la lluvia. Entró a St. Catharines a las 12:51 de la madrugada con su identificación, una copia del documento que había guardado en su archivero y las manos todavía temblando. Revocó la orden de no resucitar. Autorizó la cirugía. El doctor Hall entró a quirófano en menos de 1 hora. Para ese momento mi papá ya estaba en su casa, dormido. No tenía idea de que la orden de no resucitar había sido cancelada. Según él, las máquinas se apagarían y el hospital lo llamaría en la mañana con la noticia. Pat no lo llamó. Débora tampoco. Nadie lo llamó. Antes de que terminara su turno, Pat hizo algo más. Abrió un reporte interno, de esos que se llenan cuando un empleado ve algo que no sigue el protocolo. Escribió cada palabra que dijo mi papá, las horas exactas, la firma en la orden de no resucitar y el hecho de que él afirmó falsamente que yo no tenía representante médico. Guardó el reporte, cerró su computadora y se quedó sentada sola en la sala de descanso 20 minutos. Esa noche, Gerald Thomas se fue a dormir creyendo que su hija estaría muerta por la mañana. Durmió tranquilo. Y al día siguiente cometió su segundo error. El que le costaría todo lo que tenía. Mi papá despertó esperando la llamada del hospital. 1 hora de muerte, tal vez algún documento por firmar. Ya hasta había ensayado lo que iba a decir. Me lo imagino perfecto, la voz quebrada, la mano en el pecho. La perdimos, las heridas eran demasiado graves. Pero la llamada nunca llegó. No porque alguien le avisara que yo seguía viva. Simplemente no llegó. Y en lugar de llamar él al hospital, en lugar de ir a ver cómo estaba su hija menor, Gerald Thomas pasó esa mañana del miércoles haciendo otra cosa. Fue a robarse mi casa. Hay algo que yo no sabía en ese momento, algo que descubriría semanas después. Mi abuela Lillian ya había puesto la casa de Norristown a mi nombre antes de morir. El trámite lo hizo su abogado personal. Todo legal, registrado con el condado. Y mi papá no tenía idea. Lo que sí sabía era que Lillian había muerto. La casa estaba vacía y alguien la iba a reclamar. Así que decidió que ese alguien sería él. Tenía un documento de poder notarial con mi firma. Solo que yo nunca lo firmé. Había calcado mi letra de viejos formularios médicos, los que me hizo firmar cuando apenas tenía 18 años y no sabía nada. Llevó ese poder falso con un notario conocido suyo, un hombre llamado Carl, que le debía un favor y no hizo preguntas. Carl lo selló. Ese mismo día mi papá presentó el cambio de escritura en la oficina del condado. Para el jueves, la casa estaba a su nombre. Para el viernes, ya estaba en un banco sacando una hipoteca sobre la propiedad. $280,000 en efectivo en menos de 1 semana. El dinero no fue para mis cuentas médicas. No fue para ahorros. Fue para pagar deudas de juego. Deudas que nadie en la familia, ni en la iglesia, ni en el vecindario sabía que existían. Él no sabía que la casa ya estaba a mi nombre. No sabía cómo había llegado ahí. Y mucho menos sabía algo sobre el hombre que mi abuela había mencionado, Kessler. Pero las firmas falsificadas solo funcionan mientras nadie las revise con cuidado. Y alguien estaba a punto de revisarlas con muchísimo cuidado. Abrí los ojos un martes, 3 semanas después del accidente. La luz era blanca con tono azul, esa luz que solo existe en los hospitales. Demasiado brillante, fría, sin nada de calidez. Yo conocía esa luz. Había trabajado bajo ella 6 años, pero nunca había estado de este lado. Tenía la garganta en carne viva. El tubo para respirar ya no estaba, pero todavía sentía donde había estado, como un moretón por dentro del pecho. Las costillas me dolían cada vez que inhalaba.
El brazo izquierdo estaba en una férula suave. Todo pesaba. Hasta parpadear costaba trabajo. La primera cara que vi fue la de Pat. No la de mi papá. No la de mi hermana. Pat. Estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados, mirando los monitores. Cuando vio que abrí los ojos, no gritó ni corrió hacia mí. Jaló una silla, se sentó a mi lado y tomó mi mano. Su agarre era firme y cálido. «Estás a salvo», dijo. «Tengo que contarte algunas cosas». «No ahora. Cuando estés lista». Intenté hablar. La voz me salió rota, apenas un susurro. «¿Cuánto tiempo?» 3 semanas. La cirugía salió bien. Vas a estar bien. Cerré los ojos otra vez. No porque estuviera cansada, sino porque trataba de recordar cómo había llegado ahí. La camioneta. El semáforo en rojo. El golpe. Mi papá entró a las 2:17 de la tarde ese día. Las enfermeras lo registraron. Lo sé porque después revisé el reporte. Se quedó un momento en la puerta. Yo le miré la cara con atención. Hubo algo ahí, un pequeño destello por medio segundo, antes de que acomodara su expresión en algo más suave, más ensayado. He visto miles de caras en terapia intensiva. El miedo a perder a alguien se ve diferente al miedo de que te descubran. Se acercó rápido a mi cama, tomó mi mano y las lágrimas empezaron a correrle por las mejillas. Mi niña, estábamos tan asustados. Gracias a Dios. Gracias a Dios que estás bien. Lo miré, a las lágrimas, al labio temblando. Hola, papá, dije. Esa noche Meredith mandó flores, un arreglo genérico comprado por internet. No vino. 2 días después ya podía sentarme sola. Pat esperó hasta el cambio de turno en la tarde, cuando el pasillo estaba tranquilo y la puerta podía quedarse cerrada sin que nadie preguntara por qué. Jaló la misma silla hacia mi cama. Esta vez no se sentó de inmediato. Se quedó de pie un momento, mirándome, como decidiendo por dónde empezar. Dímelo, Pat. Se sentó. La noche de tu accidente, tu papá vino al hospital. Lo sé. Me dijo que estuvo aquí todos los días. No fue así. Vino una sola vez. Esa noche habló con el doctor Hall. Preguntó cuánto iba a costar tu cirugía. No la interrumpí. Dejé mi mano quieta sobre la cobija. Le dijo al doctor que no tenías representante médico. Que él era el único que podía tomar decisiones. Y luego firmó una orden de no resucitar. El cuarto se quedó en silencio. El monitor pitó. Conté 3 pitidos antes de hablar. ¿Firmó una orden de no resucitar? Sí. ¿Para mí? Sí. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? Pat me sostuvo la mirada. Dijo, déjenla ir. No vamos a pagar la cirugía. Ha sido una carga económica toda su vida. Cerré los ojos, no porque estuviera sorprendida, sino porque por fin tenía palabras para algo que había sentido toda mi vida. La forma de una verdad que siempre supe, pero que nunca había escuchado en voz alta. Yo era una línea en una cuenta, un gasto, un número en una factura que nunca dejaba de crecer. Abrí los ojos. ¿Cómo es que sigo viva? Encontré tu representante médico en tu archivo de empleada, Deborah Owens. La llamé. Manejó hasta aquí en la madrugada y autorizó la cirugía. ¿Está registrado lo que hizo él? Sí. Hay un reporte interno con hora exacta y sus palabras tal cual. Me quedé mirando el techo un buen rato. Luego miré a Pat. Dame mi teléfono. Lo sacó del cajón del buró y me lo dio. Lo encendí. 32 llamadas perdidas de mi papá. 11 de Meredith. Pasé de largo todas. Abrí mis contactos y busqué un nombre que no marcaba desde hacía meses. Un nombre que me había dado mi abuela. Kessler. El teléfono sonó 2 veces. Habla Donald Kessler. La voz era tranquila, firme, de esas que han leído miles de documentos y nada la sorprende. Señor Kessler, me llamo Wendy Thomas.
Creo que mi abuela. Señorita Thomas, me interrumpió con suavidad. He estado tratando de localizarla desde hace 4 meses. Apreté más el teléfono contra la oreja. Me dolieron las costillas. No me importó. Me explicó que Lillian Price había ido a su oficina 2 años antes de morir. Se sentó frente a él, lúcida y decidida, y le dijo que quería hacer su testamento, no con el abogado de la familia, no con nadie que su yerno conociera, sino con él, en privado, notariado por su propio personal y sellado. El testamento era simple: la casa de la calle ILM en Norristown para Wendy Marie Thomas, únicamente para mí. Una cuenta en fideicomiso con $85,000, también solo para mí. Sin otros nombres. Sin condiciones. Se llevó a proceso hace 5 meses, dijo Kessler. El juez lo confirmó. La escritura se transfirió a su nombre y quedó registrada. Envié cartas certificadas a su dirección. Regresaron. Llamé al número que tenía registrado. Alguien me dijo que usted se había mudado fuera del estado y que no quería ser contactada. Mi papá. Esa había sido su voz diciéndole a Kessler que yo ya no estaba. Estoy en el hospital, señor Kessler. Tuve un accidente. Estuve en coma 3 semanas. Hubo una pausa. Lamento escuchar eso, señorita Thomas. La casa, dije. ¿Sigue a mi nombre? Otra pausa, más larga. Déjeme revisar los registros actuales de la escritura. Le llamo en menos de 1 hora. Colgué y dejé el teléfono sobre mi pecho. Pat seguía en el cuarto, cerca de la puerta. Su abuela me dijo que usted llamaría, había dicho Kessler antes de despedirse. Me dijo, Wendy siempre cumple. Solo denle tiempo. 1 hora. Eso fue todo lo que necesitó Donald Kessler para descubrir lo que había hecho mi papá. Y para que mi plan empezara. El teléfono sonó 53 minutos después. La voz de Kessler seguía siendo firme, pero ahora tenía algo más, una tensión apenas escondida debajo. Era la tensión controlada de un hombre que acaba de leer algo que no esperaba. Señorita Thomas, la escritura de la propiedad de su abuela fue transferida fuera de su nombre hace 3 semanas. Me quedé mirando el suero conectado a mi brazo y conté las gotas. 1, 2, 3. ¿Transferida a nombre de quién? A Gerald Thomas, su padre. Usando un poder notarial. Nunca firmé ningún poder notarial, señor Kessler. Lo sé. Tengo la escritura original del proceso testamentario, notariada por mi oficina. Usted nunca autorizó ningún poder, ni se registró nada a través de mi firma. Entonces es falso. Esa es mi evaluación. Sí. Y hay algo más. Revisé el historial de la propiedad. Hace 6 días se registró una hipoteca por $280,000. El número se quedó flotando en el cuarto, como si fuera otra persona más. Podía escuchar la respiración de Kessler del otro lado de la línea, esperando mi reacción. Usó la casa como garantía, dije. Así es. Tomé la pluma del buró. Mi mano no temblaba. No sé por qué. Tal vez porque nada de esto me sorprendía. Tal vez porque pasé 29 años aprendiendo exactamente quién era mi papá. Y esto solo era la lección final. Anoté todos los números que me dio Kessler, el monto de la hipoteca, la fecha de registro, el nombre del banco, el número del sello del notario. Señorita Thomas, ¿quiere presentar cargos? Aún no. Primero quiero ver qué tan profundo llega esto. ¿Hay algo más?, dijo Kessler. Su abuela le dejó una carta sellada. Me pidió que se la entregara en persona, solo a usted. Dejé la pluma sobre la mesa. ¿Puede venir al hospital? Mañana a las 9 de la mañana. Aquí estaré. Colgué, anoté el último número y volteé a ver a Pat, que había estado en silencio junto a la ventana todo el tiempo. Pat, ¿a qué hora firmó mi papá la orden de no resucitar? 11:18 de la noche. También anoté esa hora. Al día siguiente por la tarde, Gerald Thomas visitó a su hija con un ramo de rosas amarillas y un recipiente con pan de plátano que, según él, había hecho Meredith.
Dejó todo en la mesa junto a mi cama, me besó la frente y se sentó soltando un suspiro pesado, como si cargara el mundo en los hombros. Era bueno en eso. En la actuación. Lo había visto toda mi vida. En juntas de la escuela, en convivios de la iglesia, en cenas familiares. El padre cansado. El proveedor silencioso. El hombre que lo sacrificaba todo y nunca se quejaba. Los doctores dicen que en una semana te dan de alta, dijo apretando mi mano. Nosotros nos encargamos de todo. Gracias, papá. Esta vez Meredith sí vino. Primera visita desde el accidente. Se quedó al pie de mi cama con el celular en la mano y una sonrisa tensa que no le llegaba a los ojos. Estábamos tan preocupados, dijo. No pude dormir en semanas. La miré. Ella miró hacia la ventana. Mi papá se inclinó hacia mí. Su voz baja y cálida, esa voz que usaba cuando quería que te sintieras protegida. No te preocupes por las cuentas médicas, mi niña. Lo vamos a resolver como familia. Para eso estamos. Eso es lo que hacen las familias. El hombre que firmó la orden para dejarme morir estaba sentado junto a mi cama, agarrándome la mano y hablándome de familia. Como familia, repetí. Le apreté la mano de regreso y sonreí. Él también sonrió, satisfecho. Pensó que el guión estaba funcionando. Se quedaron 40 minutos. Gerald habló del clima, de los Phillies, de una fuga que había arreglado en casa de un cliente el sábado. Meredith revisó su celular 11 veces. Luego se fueron. Me quedé viendo cómo la puerta se cerraba detrás de ellos. Permanecí quieta 10 segundos. El cuarto estaba en silencio. Entonces tomé mi teléfono y llamé a Kessler. Señor Kessler, ¿cuándo puede venir? Traiga la carta. Donald Kessler llegó a las 9 de la mañana siguiente. Era más bajo de lo que imaginaba. Un hombre tranquilo, traje gris, lentes de armazón plateado y un portafolio de cuero que parecía tener décadas de uso. Me estrechó la mano con cuidado, evitando el suero, y jaló una silla junto a mi cama. Su abuela hablaba mucho de usted, dijo. En cada reunión la mencionaba. Abrió el portafolio. Sacó un sobre amarillo sellado. La letra de Lillian estaba al frente. Solo mi nombre, Wendy. Rompí el sello con cuidado. Adentro había una sola hoja, doblada en dos. Su letra era delgada pero firme. Escribió esa carta cuando todavía podía sostener una pluma. Wendy. Sé que tu padre intentará quedarse con todo, como ya lo ha hecho durante años. Mi pensión, mis ahorros, cosas que nunca te conté porque no quería romper a la familia. Ese fue mi error. No cometas el mismo. La casa es tuya. El dinero es tuyo. El señor Kessler tiene todos los documentos. No dejes que nadie te quite lo que es tuyo. Ni siquiera tu padre. Especialmente tu padre. Eres más fuerte que yo, mi niña. Siempre lo has sido. Perdóname por no decirte esto cuando todavía podía tomar tu mano. Lloré por primera vez desde que desperté. Desde el accidente. Desde lo que me contó Pat. Desde cada verdad fría que se había ido acumulando como ladrillos uno sobre otro. Lloré no porque fuera débil, sino porque mi abuela me había visto. Toda. Y había planeado este momento como planeaba todo, en silencio, con cuidado y con un amor que no necesitaba aplausos. Kessler esperó. Cuando estuve lista, puso una carpeta gruesa sobre la cobija. Ahí estaba todo, el testamento original, los documentos del proceso legal, la escritura a mi nombre y el reporte que mostraba la hipoteca que mi papá había sacado. Tiene todo lo que necesita, dijo. ¿Qué quiere hacer? Me limpié la cara y me senté más derecha. Las costillas me ardieron. No me importó. Quiero hacer esto bien. Quiero hacerlo público. Y quiero que esté hecho antes del domingo. Kessler levantó una ceja. ¿Qué pasa el domingo? La iglesia hace su reunión mensual de la comunidad. Mi papá es diácono. Nunca falta. Y aquí necesito hacer una pausa. Si estás escuchando esto y estás pensando,
Yo sé exactamente lo que se siente, o si estás preguntándote qué va a hacer el domingo. Deja un comentario ahora mismo. Dime tú, ¿qué harías? ¿Lo enfrentarías en público o lo arreglarías en privado? De verdad quiero saber qué harías tú. Ahora sigo con la historia. 5 días después de que desperté, me dieron de alta. Todavía me dolía todo, caminaba despacio y tenía moretones en lugares que ni podía ver. Pero podía caminar, podía pensar y podía tomar decisiones, y eso era lo único que importaba. Mi papá llegó a las 10 de la mañana para recogerme. Traía una maleta. Te vas a quedar con nosotros hasta que te recuperes, dijo. No lo preguntó. Lo anunció, como anunciaba todo en su vida. Sin discusión. Gracias, papá. Pero Débora va a pasar por mí. Tiene un cuarto libre. Su cara cambió. No fue algo exagerado. Gerald Thomas nunca dejaba que la máscara se cayera del todo, pero las comisuras de su boca se tensaron. ¿Prefieres quedarte con una extraña en lugar de tu propia familia? No es una extraña. Ha sido mi contacto de emergencia por 3 años. Algo se movió detrás de sus ojos. Un cálculo. Pero no terminó de unir las piezas. Todavía no conectaba eso con el poder médico. Como quieras, dijo. Tomó la maleta que había llevado y se fue sin despedirse. Esa noche Meredith me mandó un mensaje. Papá está molesto. Luego otro, estás siendo malagradecida. Después de todo lo que él ha pasado. Leí los mensajes. Dejé el teléfono sobre la mesa. No respondí. En el departamento de Débora me senté en su mesa de cocina y llamé a Kessler. Repasamos toda la línea de tiempo. Confirmó los registros, la demanda para anular la escritura fraudulenta, el reporte policial por falsificación, la notificación al banco sobre el título en disputa. Todo listo. Todo en orden. El domingo, dije. El domingo, confirmó él. Esa noche mi papá llamó. Casi no contesto, pero necesitaba escucharlo. Por cierto, dijo con tono casual, casi ensayado, lo de la casa de la abuela Lillian. Yo he estado manejando todo lo del patrimonio. No te preocupes. Te explico cuando estés mejor. Me estaba tanteando. Midiendo el terreno. Viendo si yo sabía algo. Está bien, papá, respondí. Gracias por encargarte. Colgué y dejé el teléfono boca abajo. Débora me miraba desde la puerta de la cocina. ¿Cómo haces eso?, preguntó. ¿Cómo puedes sonar tan tranquila? Práctica, dije. 29 años de práctica. Déjame contarte sobre la iglesia de mi papá. First Grace Community Church está en una calle llena de árboles, en un suburbio al oeste de Filadelfia. Campanario blanco, paredes de ladrillo rojo y un estacionamiento que se llena todos los domingos antes de las 9:45. Van como 120 personas cada semana. Familias, jubilados, dueños de negocios pequeños, maestros. De esas congregaciones donde todos saben tu nombre, el de tus hijos y que llevaste al último convivio. Gerald Thomas había sido diácono ahí por 15 años. Recibía a la gente en la puerta. Leía la Biblia desde el púlpito. Organizaba el desayuno de hombres. Después del servicio le daba la mano a todos, los miraba a los ojos y preguntaba por sus hijos. Cuando la iglesia necesitó un techo nuevo, Gerald organizó la campaña para juntar dinero. Cuando a alguien se le descomponía la calefacción en enero, él iba y la arreglaba gratis, sin aceptar ni un peso. El pastor David lo mencionaba en sus sermones, un hombre de fe y sacrificio. Esa era la frase. La había escuchado tantas veces que ya me retumbaba en los dientes. El primer domingo de cada mes, la iglesia hacía una comida comunitaria en el salón principal. Mesas plegables, guisos caseros, platos de papel y un micrófono al frente donde la gente compartía agradecimientos y peticiones de oración. Gerald siempre hablaba. Siempre hablaba de gratitud, de familia, de dar sin esperar nada a cambio. Y las 120 personas que iban cada semana le creían cada palabra. El domingo que venía era el primer domingo del mes.
El sábado en la noche llamé a Kessler. ¿Puedes estar ahí al mediodía?, le pregunté. Llego a las 11:30, respondió. Colgué y me quedé sentada en el sillón de Débora. Todavía me dolían las costillas cuando respiraba muy hondo. Los moretones en mis antebrazos ya no eran morados, ahora estaban amarillos. Ya podía caminar sin hacer muecas, despacio pero derecha. No estaba planeando un escándalo. Estaba planeando una conversación. Pero cuando hay 120 personas en un cuarto, cualquier conversación se vuelve un escenario. El domingo me desperté a las 7 de la mañana, antes de que sonara la alarma. Me paré frente al espejo del baño de Débora y me miré. El moretón en la mandíbula casi había desaparecido. El de debajo del ojo izquierdo estaba verde claro. La clavícula todavía me dolía si levantaba mucho el brazo. Me veía como alguien a quien había atropellado un camión, porque eso fue exactamente lo que pasó. Me puse una camisa blanca de botones y pantalón negro. Sencillo, limpio, sin joyas, excepto los pequeños aretes plateados que Lillian me regaló cuando cumplí 21 años. Me recogí el cabello, me lavé la cara y no me puse maquillaje. Tomé la carpeta color manila de la mesa de la cocina. Adentro estaban las copias del testamento de Lillian, la escritura original a mi nombre, los registros del condado que mostraban la hipoteca que mi padre había sacado, y el reporte del incidente que Pat me dio. Con partes tachadas, donde las palabras de mi padre estaban impresas en tinta negra en papel del hospital. Guardé la carpeta en mi bolsa. Débora manejó. Casi no hablamos. A las 11:20 entró a la calle de la iglesia y se estacionó hasta atrás. El campanario blanco brillaba con el sol. ¿Estás segura de esto?, me preguntó. Nunca he estado más segura, le dije. Me apretó la mano. Pase lo que pase ahí adentro, voy a estar aquí afuera. Asentí, abrí la puerta del carro y bajé. Kessler ya estaba ahí. Lo vi cerca de la entrada, traje gris, portafolio de cuero, parado junto al asta de la bandera con la paciencia de un hombre que cobra por hora y no tiene prisa. Me vio y me hizo un leve gesto con la cabeza. Entré por las puertas principales. El servicio ya había empezado. Himnos, aire tibio, olor a alfombra vieja y café. Me senté en la última banca, atrás. Mi padre estaba en la primera fila. Se volteó cuando oyó la puerta y me vio. Su cara se iluminó. El papá orgulloso, el diácono agradecido, el hombre de fe y sacrificio. Levantó la mano y me saludó. Yo le regresé el saludo. Uno pequeño. Tranquilo. Paciente. Meredith estaba sentada a su lado. Me miró, pero no levantó la mano. El servicio terminó al mediodía y todos pasaron al salón social. Un cuarto amplio, techo bajo, luces fluorescentes y mesas plegables acomodadas en filas. Charolas de pasta al horno y ejotes con crema. Platos de papel apilados junto a una torre de servilletas. El micrófono de pie estaba al frente, conectado a una bocina que hacía un zumbido suave. Gerald ya estaba ahí, como siempre. Parado junto al micrófono, con las manos entrelazadas, esperando a que el lugar se quedara en silencio. Las 120 personas tomaron asiento. Las sillas rechinaron sobre el piso. Los niños corrían entre las mesas. Él tocó el micrófono. Buenas tardes a todos. Hoy quiero empezar con algo personal. El salón se quedó callado. Como muchos saben, mi hija menor, Wendy, tuvo un accidente muy grave el mes pasado. Estuvo en coma 3 semanas. Los doctores no sabían si iba a sobrevivir. Hizo una pausa. Era bueno para las pausas. Pero Dios es fiel. Y hoy Wendy está aquí con nosotros. Se volteó y señaló hacia mí. Yo estaba de pie junto a la pared del fondo. Todas las cabezas se giraron. Empezaron los aplausos. Aplausos sinceros, cálidos. Una mujer en la segunda fila se llevó la mano al pecho. Un señor mayor asintió con la cabeza. Como padre, continuó Gerald, con la voz quebrándose justo en el momento perfecto, no hay nada más aterrador que casi perder a un hijo. Recé cada noche. No me separé de su lado.
Sentí que esas palabras me golpeaban el pecho. No como una herida. Como una llave girando dentro de una cerradura. No me separé de su lado. Se lo dijo a 120 personas que no tenían razón para dudar de él. La familia lo es todo, dijo. Eso es lo que siempre les he enseñado a mis hijas. Me miró. Sonrió. Abrió los brazos apenas un poco, el gesto clásico de un padre esperando un abrazo. Yo le sonreí también. Caminé hacia él. El salón entero nos miraba con ojos suaves, llenos de expectativa. Papá, dije lo suficientemente fuerte para que las primeras 3 filas escucharan. ¿Puedo decir unas palabras? No dudó. No podía hacerlo. No enfrente de 120 personas que acababan de escucharlo llamarme su milagro. Claro que sí, hija. Me entregó el micrófono. Su sonrisa era amplia, segura. Dio un paso a un lado y puso las manos detrás de la espalda, interpretando perfectamente el papel de padre orgulloso. Tomé el micrófono. Todavía estaba tibio por el calor de su mano. No lo miré a él. Miré al salón. Gracias a todos por sus oraciones. De verdad estoy agradecida de estar aquí de pie. Pero necesito corregir algo que mi papá acaba de decir. El lugar quedó completamente en silencio. La sonrisa de Gerald se borró apenas un grado. Mi papá no estuvo rezando junto a mi cama. Fue al hospital una sola vez, la noche del accidente. No fue a verme. Primero fue al área de facturación. Luego habló con mi cirujano. Sentí que Gerald se movía incómodo a mi lado. No volteé. Preguntó cuánto iba a costar la cirugía. Y cuando le dijeron el monto, respondió, y estas son sus palabras exactas, documentadas en un reporte oficial del hospital: déjenla ir. No vamos a pagar la cirugía. Ha sido una carga económica toda su vida. Silencio. No del silencio cómodo, del que te aprieta los oídos. Luego firmó una orden de no resucitar. Alguien en medio del salón jaló aire con fuerza. Una mujer en la primera fila se tapó la boca. Estoy viva porque una colega, una enfermera de ese hospital, encontró mi poder médico y llamó a mi amiga en la madrugada. Mi amiga manejó 1 hora y media bajo la lluvia para autorizar la cirugía. No fue mi papá. No fue mi hermana. Fue una amiga. Gerald dio un paso al frente. Wendy, ya basta. No sabes lo que estás. No he terminado, papá. Este no es el lugar. Tú elegiste una iglesia para mentir. Yo estoy eligiendo la misma iglesia para decir la verdad. Estás confundida. Los medicamentos. Tengo los registros del hospital aquí mismo. El salón no se movía. Nadie tomó agua. Nadie revisó su teléfono. 120 personas estaban conteniendo la respiración. Gerald se quedó callado. La puerta lateral del salón se abrió. Donald Kessler entró con su traje gris y su portafolio de cuero, caminando sin prisa. No buscó asiento. Fue directo al frente, puso el portafolio sobre la mesa plegable más cercana y se paró a mi lado con la calma de alguien que ha hecho esto 1000 veces. Mi padre lo vio y, por primera vez en mi vida, la primera que puedo recordar, vi a Gerald Thomas realmente asustado. No enojado. No indignado. Asustado. Él es el señor Donald Kessler, dije al micrófono. Fue el abogado de mi abuela Lillian. Un murmullo recorrió el salón. El nombre de Lillian todavía significaba algo ahí. Ella fue miembro de esa iglesia por 30 años. Mi abuela me dejó su casa y sus ahorros en un testamento notariado y validado por la corte hace 5 meses. Hice una pausa para que eso cayera. Mi papá no sabía nada porque mi abuela no confiaba en él para manejar eso. Gerald abrió la boca, y la volvió a cerrar. Mientras yo estaba en coma, continué, mi papá falsificó mi firma en un poder notarial. Puso la casa a su nombre y sacó una hipoteca de $280,000 sobre ella. Se escuchó otro jadeo. Luego un plato cayó al piso por las mesas de atrás. Alguien soltó el cubierto, un tenedor chocó contra el suelo. La voz de Gerald salió más fuerte ahora, tensa. Eso es mentira.
Eleanor dejó esa casa a la familia, no solo a ti. Kessler abrió su portafolio. Sacó un documento, el testamento original. Lo levantó para que las primeras filas vieran el sello del notario. Aquí tengo el testamento original, señor Thomas, dijo con voz tranquila, casi amable. La propiedad queda únicamente a nombre de Wendy Marie Thomas. Su nombre no aparece en ninguna parte de este documento. Gerald volteó a ver a Meredith. Meredith miraba al piso. Bajé el micrófono un momento y le hablé directo a mi padre. No susurrando. No gritando. Solo hablando. No estoy aquí para humillarte, papá. Estoy aquí porque intentaste dejarme morir. Y cuando eso no funcionó, me robaste. Sé que esto es fuerte. Si esta historia te está pegando duro, no eres el único. Muchísimas personas han comentado en historias así. Si no te has suscrito, este es el momento. Suscríbete para no perderte cómo termina esto y cuéntame en los comentarios qué le habrías dicho a Gerald ahí mismo, enfrente de todos. Bueno, seguimos. Gerald volteó hacia el salón. Tenía la mandíbula apretada y los ojos moviéndose rápido, buscando apoyo, una cara amiga, alguien que todavía estuviera de su lado. Está bajo medicamentos fuertes, dijo. Su voz sonaba tensa, pero controlada. No sabe lo que está diciendo. Esto es un asunto privado de familia. Nadie respondió. El salón era una pared de brazos cruzados y miradas fijas. Entonces escuchó una voz desde la última fila, un hombre que yo no conocía. Entonces, ¿por qué hay un abogado aquí, Gerald? Gerald no contestó. Sus ojos se movieron hacia el pastor David, que estaba cerca de la mesa del café con las manos en los bolsillos. Gerald, dijo el pastor con calma, creo que todos deberíamos escuchar esto. Gerald cambió de estrategia, como siempre hacía cuando la autoridad no le funcionaba. Bajó los hombros, suavizó el tono, dejó que la voz se le quebrara. He sacrificado todo por esta familia. Las cuentas médicas de Wendy casi nos dejaron en la ruina cuando era niña. Hice lo que creí que era mejor. No levanté el micrófono. Hablé desde donde estaba, tranquila. Como cuando le hablas a un paciente que no quiere aceptar la verdad. Lo que hiciste fue lo más barato, papá. No lo mejor. Hay diferencia. No tienes idea de la presión que he tenido. Las deudas, Se detuvo. Se dio cuenta de lo que casi decía. Cerró la boca de golpe. Meredith se levantó de su silla. Estaba pálida. Papá, deja de hablar. Gerald la agarró del brazo. Diles, Meredith. Diles que estaba tratando de proteger a la familia. Meredith se soltó. Me miró. Luego miró al piso. Luego a la salida. No puedo hacer esto, dijo. Caminó hacia la puerta. Y cuando pasó junto a mí, lo suficientemente cerca para que solo yo le escuchara, susurró 6 palabras que voy a cargar toda mi vida. Yo debí llamar a Débora. Y se fue. Vi cómo la puerta se cerraba detrás de mi hermana. El salón seguía mirándome. Volteé hacia la congregación. No estoy contando esto para destruir a mi papá. Lo cuento porque durante 15 años él ha estado parado en este micrófono diciéndoles quién es. Creo que ustedes merecen saber la verdad. Luego volteé hacia Gerald. Estaba casi pegado a la pared. Las manos a los lados. El diácono seguro que había empezado la reunión ya no estaba. En su lugar había un hombre que se veía más pequeño que nunca. Papá, esto es lo que va a pasar. Mi voz estaba firme. Para esta parte, ya no necesitaba el micrófono. El salón estaba tan en silencio que se podía escuchar como alguien pasaba una hoja. El señor Kessler presentó ayer una moción ante la Corte del Condado para anular la transferencia de la propiedad, dije. Porque está basada en un poder notarial falsificado que yo nunca firmé. La mandíbula de Gerald se tensó. El banco que emitió la hipoteca ya fue notificado de que el título está en disputa. El préstamo está congelado. Su mano izquierda empezó a temblar. También presenté una denuncia el viernes. Por falsificación y fraude.
El notario que selló tu documento también está incluido. Gerald dio medio paso hacia atrás. Tendrás que devolver los $280,000 completos, o enfrentar cargos penales. Su voz salió rasposa, casi en un susurro. ¿Mandarías a tu propio padre a la cárcel? Lo miré directo. Sin parpadear. Tú firmaste un papel para dejar morir a tu propia hija. El salón contuvo el aire. Un niño por las mesas de atrás le preguntó algo a su mamá y ella lo mandó callar de inmediato. No te estoy mandando a ningún lado, papá. Te estoy dando la oportunidad de arreglar esto. Es más de lo que tú me diste a mí. Kessler cerró su portafolio con un clic suave. Los documentos ya están en la corte, señor Thomas. Esto no es una negociación. Gerald miró el salón por última vez. Lo vi hacerlo, girando despacio la cabeza. Eran personas que conocía desde hacía años. Jim Callahan, a quien le arreglaba las tuberías cada invierno. Susan Merrick, que le llevaba café después de cada sermón. Robert Till, el otro diácono, que estuvo a su lado en cada colecta durante una década. Todos lo miraban. Nadie bajó la mirada. Nadie caminó hacia él. Gerald se sentó, no en una silla, sino en la mesa plegable más cercana. Se cubrió la cara con las manos. Robert se acercó y le puso una mano en el hombro. Firme. No cariñosa. Gerald, creo que deberías irte. Gerald se levantó. Caminó hacia la puerta. Sus zapatos no hacían ruido sobre el piso. En la entrada se detuvo y volteó a verme. Tenía los ojos rojos. La boca abierta, como si quisiera decir algo. Una última frase, de esas que siempre le salían perfectas. No salió nada. Se fue. Dejé el micrófono sobre la mesa más cercana. Mis manos estaban firmes. Me dolían las costillas. No me importaba. Perdón por interrumpir su domingo, le dije al salón. Mi abuela Lillian amaba esta iglesia. Ella hubiera querido que la verdad se dijera aquí. Dos mujeres se acercaron y me abrazaron. Un hombre que no conocía me dio la mano sin decir palabra. Pat, que había llegado sin hacer ruido antes del servicio y había estado todo el tiempo cerca de la mesa del café, cruzó mirada conmigo desde el otro lado del salón y me hizo un gesto firme con la cabeza. Luego alguien tocó mi brazo. Una mano pequeña y arrugada. Me volteé. Una señora mayor, cabello blanco, suéter tejido, lentes colgando de una cadenita en el cuello. Soy Doris Brennan, dijo. Tu abuela y yo nos sentamos juntas cada domingo durante 20 años. Asentí. No confiaba en mi voz. Me hablaba de ti todas las semanas. Estaba tan orgullosa de ti, Wendy. Nunca dejó de hablar de ti. Pasé toda mi vida pensando que era invisible en ese lugar, que nadie en el mundo de mi papá realmente me veía. Pero Lillian se encargó de que eso no fuera cierto. En menos de 24 horas, todo lo que Gerald Thomas había construido empezó a venirse abajo. El lunes en la mañana el banco congeló la hipoteca. Antes del mediodía, un abogado del departamento de fraude del banco llamó a Kessler. El título de la propiedad quedó marcado como en disputa. El préstamo quedó suspendido. Gerald no podía acceder al dinero, no podía refinanciar, no podía vender. Los $280,000 que ya se había gastado desaparecieron, y ahora la deuda era solo suya, respaldada por nada. La Corte del Condado aceptó la moción de Kessler para anular la transferencia de la escritura. Esa misma tarde le entregaron una citación en su casa. A las 3:15 un notificador tocó su puerta. La vecina estaba sacando el correo y vio todo. La policía abrió una investigación formal por falsificación y fraude. El notario, Carl, estaba incluido en el reporte. Para el martes, Carl ya había contratado a su propio abogado y estaba cooperando con las autoridades. Gerald se quedó solo. La noticia corrió por la iglesia más rápido que cualquier sermón. El martes por la noche la junta votó por unanimidad para que dejara su puesto como diácono. Robert T. lo llamó personalmente. Gerald no discutió. Ni siquiera se presentó a la reunión. Sus clientes de plomería empezaron a cancelarlo.
3 el lunes, 5 más para el miércoles. La mayoría eran miembros de la iglesia. Uno de ellos, Jim Callahan, le mandó un mensaje con una sola frase: no vuelvas a venir a mi casa. Gerald me llamó a las 10 de la noche. Contesté. Me destruiste, dijo. Su voz sonaba vacía, apagada. No, papá. Tú te destruiste solo. Yo solo dejé de cubrirte. Colgó. Luego llamó a Meredith. Ella no contestó. Esa semana salió otra cosa más. Kessler la encontró revisando mis registros. 3 años antes, Gerald había cambiado el beneficiario de mi seguro de vida, de Débora, a él mismo. Mi firma estaba en el formulario. Yo nunca lo firmé. Tenía un plan para cada versión de mi muerte. Y en ninguna estaba salvarme. 3 días después, Meredith me llamó. Yo estaba sentada en el sillón de Débora, con una almohadilla caliente sobre las costillas y una taza de té ya frío en la mesa. El teléfono vibró. Su nombre apareció en la pantalla. Lo miré sonar 2 veces completas antes de contestar. ¿Wendy? Su voz estaba espesa. Había estado llorando. Necesito decir algo. Entonces dilo. Yo sabía lo del DNR. Estaba en la sala de espera cuando papá fue a hablar con el doctor. Me dijo lo que iba a hacer. No lo detuve. Me quedé en silencio. Y lo de la casa, también sabía. Me prometió $85,000 si me quedaba callada. ¿Y te quedaste callada? Sí. Mientras yo estaba en coma. Sí. Su voz se quebró. Tenía miedo de él, Wendy. Siempre le he tenido miedo. Sé que no es excusa. No, no lo es. Ahora lloraba fuerte, como cuando éramos niñas. Desordenada, ruidosa, sin control. Recordé ese sonido. Antes me daban ganas de arreglarle todo. No te estoy pidiendo que me perdones, dijo. Sé que no lo merezco. Tienes razón. No lo mereces. No ahorita. Hubo una pausa larga. La escuchaba respirar, entrecortado. Pero no voy a fingir que no existes, Meredith. Si quieres reconstruir algo conmigo, no con el dinero de papá, sabes dónde encontrarme. Se quedó callada un buen rato. Luego dijo en voz baja. La abuela Lillian también me mandó una carta. Me enderecé en el sillón. Me escribió: te quiero, Meredith, pero eres demasiado parecida a tu padre. Elige diferente. La línea quedó en silencio. ¿Y lo hiciste?, pregunté. ¿Elegiste diferente? No respondió. Porque las dos ya sabíamos la respuesta. El perdón no es algo que le deba a nadie. Pero la puerta no está cerrada con llave. Solo está cerrada. Si quiere entrar, tendrá que tocar. Un mes después, la escritura de la casa de Lillian volvió oficialmente a mi nombre. La corte anuló la transferencia un miércoles. Kessler me llamó a las 10 de la mañana para darme la noticia. Le di las gracias. Dáselas a tu abuela, me dijo. Luego hizo una pausa y añadió: le habría encantado verte en ese salón ese día. Gerald enfrentó cargos penales, falsificación en 3er grado, fraude hipotecario. Su abogado le recomendó aceptar un acuerdo: libertad condicional, restitución completa del dinero y nada de cárcel si cooperaba. Gerald aceptó. No tenía opción. La evidencia era contundente y Carl, el notario, ya había contado todo. Gerald vendió su casa para pagar la deuda. No fue suficiente. El resto lo va a perseguir por años. Se fue a vivir con su hermano en Allentown. Eso lo supe por Meredith, que lo supo por un primo. No lo verifiqué. No lo necesitaba. Meredith perdió 2 propiedades que iba a vender a miembros de la iglesia. No perdió su licencia. No la acusaron de nada. No había firmado documentos. Pero la gente recuerda. Siempre recuerda. Yo regresé al trabajo medio tiempo al principio. Pat reorganizó el horario para que solo hiciera turnos de día los primeros 2 meses. No hizo drama.
Solo me entregó el nuevo calendario y dijo, bienvenida de vuelta, Thomas. Un sábado a finales de octubre manejé hasta Norristown. Me estacioné en la calle ELM. Caminé hasta la casa de ladrillo con el columpio en el porche que rechinaba y el jardín un poco descuidado. Metí mi llave en mi puerta y entré. Lo primero que olí fue lavanda. Las bolsitas de lavanda que Lillian guardaba en cada cajón y cada closet. El aroma de una mujer que planeó todo. Su foto estaba sobre la repisa de la chimenea. Las dos en el columpio del porche, entrecerrando los ojos por el sol. No recuerdo quién tomó esa foto. Me senté en su mecedora. No prendí la tele. No revisé el celular. Solo me quedé ahí. Por primera vez, estaba en una casa que era mía. No porque me hubiera ganado la aprobación de alguien, sino porque alguien me amó lo suficiente para asegurarse de que yo estuviera bien. Antes yo creía que ser una buena hija significaba aguantar todo lo que mi familia me aventara. Cada insulto, cada chantaje, cada vez que mi papá me recordaba cuánto le costé, yo lo absorbía todo y todavía decía, gracias. Porque pensaba que eso era el amor, silencio, gratitud, obediencia. Estaba equivocada. Poner límites no es venganza, es supervivencia. Y a veces sobrevivir se ve como un hombre callado con traje gris, un montón de papeles notariados y el valor de pararte frente a 120 personas y decir, esto fue lo que realmente pasó. No odio a mi papá. Odiarlo significaría que todavía controla cómo me siento. Y ya no. Ya no tiene ese poder. Es un hombre que tomó decisiones terribles, impulsado por deudas que era demasiado orgulloso para admitir y por una adicción que le daba demasiada vergüenza enfrentar. Eso no justifica lo que hizo. Pero sí explica por qué ya no tengo que cargar su peso sobre mis hombros. Si estás viendo esto y te ves reflejado en alguna parte de mi historia, en la culpa, en el silencio, en esa creencia profunda de que le debes algo a las personas que te han lastimado, quiero que escuches esto con claridad. No le debes a nadie tu salud. No le debes a nadie tu casa. Y definitivamente no le debes a nadie tu vida. Eso me lo enseñó mi abuela Lillian. No con discursos ni gritos, sino con una carta, una casa y un abogado llamado Kessler. Por cierto, todavía voy a la iglesia. A otra iglesia. El mismo Dios, una congregación más pequeña, café más rico, y ahora me siento en la primera fila. No porque necesite que me vean, sino porque ya no estoy dispuesta a esconderme atrás. Gracias por quedarte hasta el final. Si la historia de Wendy te movió algo o te recordó a alguien que quieres, deja un comentario. Cuéntame, ¿qué límite pusiste tú que cambió tu vida? Me encantaría leer tu historia. Y si quieres escuchar más historias como esta, revisa la descripción. Hay una que creo que te va a llegar todavía más. Suscríbete y nos vemos en la siguiente.